Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de patronaje de trajes de baño. En nuestra primera clase vimos cómo trazar el patrón básico del traje de baño, que se traza entero. Así nos quedó y así debería quedar luego de haberlo recortado y se le dejan las marcas. El día de hoy vamos a hacer la primera transformación. Básicamente la más sencilla, que sería hacer la panty alta o pin-up, que es esta panty que llega hasta la cintura, que es completa y a la cual le haremos una transformación sencilla. Para eso lo que vamos a hacer simplemente es calcar nuestro patrón básico tal cual y cortarlo al nivel de la cintura, así de simple. Donde está la línea de la cintura, allí se separaría del resto del patrón y nos quedaría algo así. Recuerden que siempre vamos a trabajar con los cuartos y solamente ya para cortar la tela es que lo trabajamos completo. Aquí lo siguiente que hay que hacer es agregar los márgenes de costura a todo el patrón. Para eso yo lo voy a abrir. Aquí pueden ver la parte trasera del patrón y esta es la parte delantera. Vamos a separarlos del patrón base y el margen de costura que vamos a agregar es de 1 centímetro por todo alrededor. En esta imagen lo pueden ver. La misma cantidad o el mismo margen por todas partes, tanto delantero como trasero. Ya en este momento es un patrón en talla 10 listo para ser cosido. Y la costura de este patrón la pueden ver en este video que publicamos hace unas semanas atrás. Allí van a aprender tanto la técnica embolsada, entalegada o sin costuras, como la técnica reversible simple. Ahí se explican las diferencias, ahí se ve la técnica de cada una de ellas. Entonces ya tenemos el patrón, ya tienen cómo confeccionar. Ahora vamos a hacer esta transformación. La vuelvo a poner por la mitad porque siempre que el patrón sea simétrico, no sea un modelo de estos que son pues asimétricos, entonces siempre lo transformaremos doblado por la mitad, es decir, en cuartos. Para este patrón simplemente lo que voy a hacer es primero bajar 1,5 centímetros en la cintura al frente, en la parte delantera, y esta línea la vamos a curvar un poco para que no nos quede como formando un triángulo. Esto lo haremos solamente en el patrón delantero. Al trasero no le haremos ningún cambio. Ya que tenemos corregida la cintura delantera, entonces vamos a proceder a cortarle 3 centímetros a los costados de ambos patrones, tanto el delantero como el trasero. En estos cortes no es necesario agregar margen de costura, ya que la estimación de los 3 centímetros ya incluía esa consideración. Los costados de la panty se pueden unir de diferentes maneras, como lo ven en las imágenes. Pueden ser con esas bandas de licra, que son tubos de un ancho de aproximadamente 1,5 centímetros, o con unos pitillos que están cosidos en forma de cruz y que arriba y abajo están las piezas delantera y trasera unidas con un embibado, que ya vimos cómo se colocaba en este video que tienen aquí o en este otro. Inclusive también podrían hacer un trenzado como lo que le hicimos al traje de baño entero que explicamos en este video. Lo que decidan hacer allí es indiferente. Todo funciona, ya que el detalle de esa panty es que se note que hay una separación entre las dos piezas y que la unieron con algo. Otra transformación simple que podemos hacer es colocarle una pretina a la panty, como lo ven en la imagen. Para eso, el espesor que tenga la pretina se lo debemos restar a la panty. En este caso vamos a hacerla de 3 centímetros y esos 3 centímetros yo se los voy a recortar a la panty. Las dos porciones que le recortamos a la panty serán las pretinas. Solamente que debemos hacerlas del doble de ancho y además agregarles el margen de costura arriba y abajo a cada una. No le vamos a agregar margen de costura a los costados porque esta transformación la estamos haciendo desde la primera panty pin-up que hicimos y que ya le agregamos el margen de costura.
Entonces solamente agregaremos costura a las pretinas delantera y trasera, aquí y aquí, luego de que ya le duplicamos el espesor o el ancho. En la esquina estarán conectados los videos que explican cómo se cosen estas dos modificaciones para que las puedan ver. El escote de pierna, es decir, la altura que muestra el muslo, lo podemos modificar al gusto. Es decir, ustedes lo pueden subir un poco más o bajar un poco más. A partir de aquí, cualquier panty se puede transformar bajando o subiendo la altura de la cintura, o bajando o subiendo el escote de pierna, abriendo un poco el escote de pierna delantera, convirtiendo las panties en hilo, que lo veremos en un próximo video, pero básicamente todas parten del mismo patrón base. Y lo que varía son ciertos cortes o detalles de confección que se les van agregando a capricho de la persona que está creando la prenda. Si les gustó el contenido, me ayudan mucho dándole like, suscribiéndose y compartiendo el video. Para el próximo seguiremos haciendo transformaciones de panty para finalizar con ese tema y empezar con las transformaciones de top.